Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar súper espectacular. Viene cargadito, viene con muchas cosas, entre otras vamos a ver cómo la temporada pasada esta gente del Fútbol Club Barcelona acosó directamente a Nico Williams. Esta temporada le toca el turno al portero del Español, Joan García. Es absolutamente impresionante. Ya por ahí hay un montón de cosas muy interesantes. También quiero repasar algo de un futbolista del Barça llamado Marc Casado, que me pareció sencillamente patético, aunque hay que reconocer que es algo que nos sorprende. Una de las cosas que más he dicho yo en este canal, y ustedes me habrán escuchado y lo compartirá más de uno, es que el Barça siempre va a ser salvado, muchachos, siempre va a ser salvado, siempre le van a buscar la vuelta de encontrarle absolutamente todo, o sea, es absolutamente de locos. Y bueno, en este caso, también lo del futbolista, que me desvié, un futbolista del Barça, lo primero que le enseñan en la vacía es: debes odiar al Real Madrid. Es algo que yo creo que absolutamente a nadie le va a generar ningún tipo de sorpresa, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Vamos a arrancar ya para no enredarnos y vamos a empezar con lo de Casado, lo menos importantito que hay por aquí. Et volia preguntar si et consideres antimadridista, però no t'ho preguntaré perquè el dia de la final de la Copa del Rei vaig veure un vídeo gravat per un amic meu on se't veia xiulant molt fort l'himne del Real Madrid, presumptament. Per tant, la meva pregunta és... Presumptament no, es veia en el vídeo, no? Se't veia, no presumptament... No, pero él no, lo canta la gente. Eso lo canta la gente alrededor Hay que él ha ido con amigos y con... Hay que entender el contexto del programa que lo habéis intentado explicar antes. Sí, es un programa... Lo voy a ver ahora. programa transgresor. Aquí lo que era... Muy irreverente. Vamos a actualizar esta madrugada. Una cosa es ser irreverente y otra cosa mal educado. Yo no he podido ir todavía, no sé. Bueno, tú a lo mejor te Te lo pasarás bien seguro, pero prepárate. Imagínate. Es verdad que Hay que poner en contexto no sé qué, no sé cuál. Es un programa muy irreverente, que no sé qué, que no sé cuál. Lo cierto es que un futbolista de la primera plantilla, creo, del Fútbol Club Barcelona, no solo admitió haber pitado el himno del Real Madrid, o haber cifrado, lo que quieran llamarlo, sino que cuando el público se pone a cantar puta Real Madrid, él está ahí disfrutando y celebrando, ¿no? Es un programa irreverente, hay que entender el contexto, lo mismo de siempre, pero si esto se lo hace Vinicius Junior, algo parecido a esto, aquí estarían horas y horas de tertulia hablando de lo desubicado, que yo estaría de acuerdo en un caso como esto, ¿no? Que es Vinicius Junior. Es absolutamente impresionante cómo lo bloquean absolutamente todo. Y centrándonos un poco más en el futbolista, el karma casi nunca tarda en llegar, mi amigo. No es que te esté deseando el mal, sino que la vida se encarga siempre de cobrar las cosas a quienes pues actúan de alguna manera de un poco desubicado. Y qué más desubicado que un tipejo que hace este tipo de cosas. Y además que siempre he dicho una cosa: en la vacía el primer valor que le enseñan y el único es odiar al Real Madrid. No importa de lo que seas, lo que termine siendo, odiar al Real Madrid es lo principal. Pero bueno, realmente es síntoma de lo pequeño que suele ser esta institución, muchachos. Tampoco debería darnos mayor sorpresa, y es lamentable, sí, pero seguramente muy esperable también. Vamos a escuchar esto de Juanma Rodríguez, lo que les decía un momentico, que básicamente al Barça le permiten absolutamente todo. Es impresionante. Y luego os veo muy preocupados, no a vosotros, que no tenéis motivo para estarlo, sino por decirlo de algún modo, a mis amigos de la bancada madridista, a propósito de si van a poder pagar. Lo van a poder pagar. Se hará lo que se tenga que hacer. Intervendrá el Consejo Superior de Deportes, el Ministerio de Educación, Moncloa, intervendrán los cascos azules de la ONU, intervendrá la Unión Europea, lo que sea menester para que estos señores hagan lo que les dé la gana. De forma que si el miedo es la ruina hipotética del Barça, el Barça no se va a arruinar, porque el Barça es más que un club, pertenece a la humanidad, y si lo tenemos que costear entre todos, pues a pagar lo que hagan estos señores y lo que quieran hacer estos señores, de forma que no hay ningún riesgo, no hay ningún riesgo. Y otra cosa más, Josep, mira, el único que le ha defendido ha sido Freisa, el único que le ha defendido. ¿Cómo se despegan ya de Messi, Es absolutamente impresionante, totalmente de acuerdo. He dicho una cosa muchas veces, chicos, y es que hace mucha falta tipos como Juanma Rodríguez y tipos como José Luis Sánchez en este tipo de tertulias, programas o como quieran llamarlo, porque son tipos que van ahí, dicen la verdad como siempre, les duele o no, les guste o no,
Y siempre hay que apoyar este tipo de discursos. Estoy a favor y a la par, y es una realidad. Aquí se va a meter el que tenga que meterse, muchachos, para que el Barça pueda hacer sus tropelías. Y creo que ya la evidencia la tenemos en las manos con lo de caso de Dani Olmo y el otro chico que ya se me olvidó el nombre. Creo que es lo más alto que se ha llegado, pero no creo que vaya a ser lo último. Vamos a echarle un vistazo ahora a esto, muchachos, de José Álvarez, que el rey de las exclusivas, quien por cierto había asegurado que Jonathan Tah estaba en el Barça casi al 100%. Pues bueno, escuchen esta. Bueno, hoy ha jugado con la selección catalana y han estado prácticamente todos juntos, unidos. Los jugadores todo el día han entrenado por la mañana y esta noche han jugado partido. Y bueno, he podido hablar con gente que ha convivido con él hoy y la situación ahora mismo. Obviamente me confirman la oferta del FC Barcelona. Es verdad que llevan negociando ya semanas, que lo tienen el acuerdo cerrado. Sí. Habladas las cifras y los años, cifras y años. ¿Y cómo está Joan García ahora mismo? A mí lo que me dicen es que a día de hoy, a esta hora, no ha tomado la decisión. Que es verdad que las opciones se van cayendo algunas, como la del Arsenal, y básicamente le quedan Newcastle y Barça como opción fuerte. Existe un interés de Aston Villa, del Nápoles, pero que Newcastle o Barça son las dos opciones fuertes que tiene. Que la oferta económica del Barça es parecida a la del Newcastle, por lo tanto no podría tentarle mayor cifra económica allí en Inglaterra. Y que la sensación es positiva respecto al Barça. Es verdad que le da un poco, está dándole muchas vueltas a la cabeza y le da un poco de miedo ese cambio de español al Barça por el tema de lo que puede provocar en su entorno, su familia, todo el alrededor, pero que él quiere jugar en el Barça. A mí lo que me dicen es que su intención es jugar en el Barça, que hoy esta mañana ha dicho que dependía de muchos factores, que no solo era su decisión, pero que si fuera por él, ficharía por el Barça mañana mismo, y que el Barça tiene preparada la pasta. Es decir, se espera que Joan García tome la decisión en los próximos días, incluso la próxima semana ya. Y ahora mismo hay quien ha hablado hoy con él cierta sensación de positivismo hacia esa oferta del Barça. Bueno. Pero como digo, no está decidido del todo. Esto, el Barça está esperando la respuesta. Es absolutamente increíble. No vamos a entrar en Joan García ni en la decisión que va a tomar este chico. No vamos a entrar en el supuesto dinero que tiene que sacar el Barça, que eso está por verse, porque bueno, hablan de dinero, pero al final quieren pagar todos los fichajes a larguísimos plazos y empezando a pagar desde el 2029, qué sé yo. Pero quiero entrar exclusivamente en esto de que, bueno, que este hombre termina decidiéndose por otro club. Van a empezar a utilizar esto como excusa. Están tan seguros de que no va a fichar por el Barça, al menos yo es que lo tengo así asumido, que empiezan con que no, si no ficha por el Barça fue por las presiones que le puso no sé quién, que no sé qué, que no sé cuál. Es absolutamente increíble, de verdad, cada vez que veo una cosa de esta me quedo anonadado. Y pasó con Nico Williams, empezaron a culpar al representante y lo que les decía, el año pasado acosaron a Nico, ahora van a acusar a este pobre hombre Joan García, quien bueno, tendrá muchas ganas de darle un salto de calidad, pero bueno, entenderá que para lo del Barça no es definitivamente eso. No es que les digo, es una de las cosas que más patéticas que ha hecho este hombre, de verdad. Salí con esto de que Joan García quiere jugar en el Barça, pero y que le preocupa a su familia, como si los peligrosos no estuvieran del otro lado. Es increíble, de verdad, me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Quiero que veamos algo de Toni Freixa y un bofetoncito que le da Alfredo Duro ahí muy importante, porque es interesante cómo habla de Mbappé y de las supuestas cifras, y además quiero que presten especial énfasis en lo que le va a decir Alfredo Duro, porque este hombre viene ahí a hablar de dopaje, hablando de este caso, creo que dopaje deportivo, entiendo, ¿no? Pero lo que le dice Alfredo Duro es que me parece sencillamente magnífico, una obra de arte. Vamos a correr esto, que es que veo que está como muy bajito. A ver, yo creería que se lo corro un poquito para acá. Bueno, vamos a darle play mientras lo organizo. Dale. La temporada de Mbappé es mejor que la del Madrid, porque la del Madrid ha sido muy mala. Pero no ha sido tan buena la de Mbappé como era de esperar, porque si a un equipo, como acabamos de decir, que lo ganó todo, se incorpora el que se supone que es el mejor jugador del mundo, al final aquí ha fallado algo. El encaje de Mbappé en el equipo, la forma de trabajar, al final sí que ha sacado unas cifras que yo quiero decir que están dopadas. Y sé que ahora todo el mundo se me tirará encima, pero es que vengo a decirlo. No, porque de eso tú tienes que saber mucho. Por eso. Es absolutamente increíble y él dice por eso. O sea, que le diga que hablando de dopajes y cosas así extrañas,
que él sabe mucho, es que ya nos habla mucho de las cosas como son. De momento estoy pudiendo hablamos. Mbappé, el Real Madrid le han pitado una cantidad de penaltis espectacular y Mbappé marca muchos goles de penalti. Y aquella entrada de Mbappé contra el Getafe, creo que fue, que era 4 partidos de sanción, solo fue 1. Si hubiera sido la sanción que la del Español cuando pierde la Liga por una roja que no le... ¿Ves ahí? Que pierden la Liga por... Es absolutamente impresionante, chicos, de verdad. Que las cosas de no sé quién están dopadas. Mira, de verdad, que nos venga este hombre a decir este tipo de cosas. Luego el tema de la directiva y el caso Negreira ya nos llama la atención. Por cierto, es que están escandalizados porque por una temporada al Madrid le han pitado más penaltis que al Barça. Es que estaban tan acostumbrados a los escándalos, a la diferencia arbitral tan bestial que había antes, que cuando pasa algo como esto, pues lo normal es que tomen este tipo de actitudes, ¿no? Es maravilloso y bien por Alfredo Duro que le diga que tú de esto debes saber bastante, ¿no? Vamos a cerrar con esto de José Luis Sánchez, que no sé de cuándo es, pero me pareció absolutamente maravilloso y para repetirlo una y otra vez. Lo que tiene que celebrar Jota es que juegue contra el Getafe, que tendría que estar jugando frente al Getafe B. Fútbol Barcelona tendría que estar jugando frente al Getafe B por haber estado pagando al vicepresidente arbitral. Tenéis que estar en primera, en segunda federación o en tercera. Tendríais que estar casi desaparecido por lo que habéis hecho. O sea, da gracias de que jugáis en el Coliseo en primera división y no estáis jugando con el Getafe B, que es con quien tendríais que estar jugando. No puedes venir a este plató y hablar de normas, cuando el gobierno os ha permitido inscribir a 2 jugadores. No puedes venir aquí y quejarte en una liga que te ha permitido inscribir de manera irregular a varios jugadores y haber ganado 2 títulos hace 2 temporadas con 2 jugadores con dinero que no habéis pagado. No puedes hablar de normas, cuando presentas contratos sin dinero. No puedes hablar de normas y de reglas. Cuando hablas de que todos los clubes están hartos de que el Barcelona tenga otras reglas. En Getafe lo vivisteis, en Bilbao lo vivisteis, en Sevilla lo vivisteis y lo estáis viviendo porque el fútbol español sí está harto de que vosotros compitáis con otras normas, Jotas. Entonces este delirio de 5 minutos porque hay un forcejeo en el área del Getafe y no os lo piten, es muy sencillo. Volver a pagar. Dices que Laporta se ha quedado corto. Llame. Que pague. Mira, José. Que pague. Que vuelva a cuadruplicar. Que cuadruplique, que llame a Medina Cantalejo y le diga, ¿te interesa? Hemos estado 30 años así. Lo retomamos. ¿Queréis que retomemos los pagos? Si queréis que os tomemos en serio cuando habléis de arbitrajes, pedid perdón y decir, oye, descendedme. Empiezo en primera federación. Con el Hércules, el Intercity, el Castilla, si queréis, montamos un clásico en el Di Stéfano, pero por favor, Jota, tú no, y Laporta tampoco, no habléis de arbitrajes, que tenéis que estar en primera federación. No sé, que hables tú de normas. Y encima va a salir con el descaro a decirle al final que hable él de norma cuando la realidad es que todo el mundo sabe, muchachos, que sabemos más o menos a qué clase de personaje se refiere cuando se trata de romper las normas, ¿no? De todos modos, chicos, ellos siempre se van a hacer la víctima y lo que les decía hace un momento con el tema de Juanma Rodríguez para mí me parece sumamente útil este tipo de personaje en este tipo de programas, de tertulias, sea el que sea, que siempre haya alguien recordándoles lo corruptos que son. Para mí eso es fundamental, al igual que lo he dicho en su momento con Iñaki Angulo. Creo que esto es muy, muy importante y no se puede perder la costumbre de llamarle corruptos a los corruptos, ¿no? Así que bueno, espero que realmente hayan disfrutado de este video, que se ha ido un poco largo, pero creo que ha quedado más que interesante y le voy a pedir lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video.